como le conté desde temprano, ayer en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se preguntó, o más que se preguntó, especuló si la oposición y los jueces estaban tramando un golpe de estado técnico en el proceso electoral en marcha. Vamos a escuchar cómo lo dijo. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Dónde están los demócratas, pues? ¿Dónde están los hombres, las mujeres de bien, las demócratas, los demócratas? Sí, un comunicado no lo he visto, pero me dicen que piden equidad. Es el mundo al revés. Si tienen todos los medios de información, de manipulación a su favor. Bueno, esas declaraciones pues respondieron a los exhortos que se le han hecho desde el Tribunal Electoral para que pues mantenga una postura de neutralidad como establece la ley en el actual proceso, y también porque no le gustó un desplegado de intelectuales en el que piden una cobertura pareja de las campañas. Pero vamos a platicar con José Antonio Crespo, analista político, sobre esta expresión del presidente López Obrador, golpe de estado técnico. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal, Pascal? Bien, gracias. Pues, ¿qué opinas? Pues mira, no sé bien a qué se refiere con el golpe técnico, en qué consistiría. Habla del Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial realmente en materia electoral, pues básicamente es el tribunal. Habrán otras cosas que jueces o que otros tipos de tribunales puedan fallar en contra de cosas que quiere López Obrador, como ha pasado, por ejemplo, con el Tren Maya, etcétera. Pero en materia electoral, cualquier conflicto, cualquier diferendo que surja, por ejemplo, de decisiones del INE, pues se dirime en el tribunal, no los jueces, no el resto del Poder Judicial. Y hoy por hoy el tribunal, pues realmente está inclinado a favor de López Obrador, porque hay 3 de los 5 magistrados que hay, que deben ser 7, 3 han estado fallando y han estado mostrando cierta inclinación en favor de Morena frente a 2, al grado de que quitaron al presidente vigente, a Reyes, que no era propiamente inclinado por Morena, entonces lo lograron quitar y pusieron a una magistrada que sí está, o que se ha mostrado tener, digamos, mayor complacencia con Morena. Entonces, más bien, ahorita, hoy por hoy, creo que la apuesta de López Obrador, por un lado, es tener la mayoría del tribunal, así como está ahorita. Probablemente no nombren a los otros 2 magistrados, porque las propuestas que ha hecho la Suprema Corte no incluye gente que sea de Morena. Entonces, cambiaría, si fueran 4 institucionales, digamos, más imparciales, frente a 3 inclinados con Morena. Eso ya no le conviene a López Obrador. Entonces, más bien, creo que la ventaja ahorita, hoy por Pero hoy... es una aberración, digo yo, que cuando Totalmente. estamos a 81 días de las elecciones, esté mocho el Tribunal Electoral. Por supuesto que no debe ser así, no tendría que ser, desde luego. Ellos serán los que tomen las decisiones, pero por eso yo me temo que Morena seguirá haciendo desde el Senado lo que ha hecho, que si se presentan ternas que no incluyan a alguien de ellos o alguien que vaya a jugar con ellos, le echan para atrás y mantienen esa mayoría que tienen ahorita de 3-2. Eso sí es una distorsión. Eso sí es algo que no debería estar ocurriendo y que le puede favorecer a Morena, o ya le ha favorecido en algunas decisiones. Entonces, pues por otro lado, me imagino que al hablar de golpe técnico, aunque ahí mezcla cuestiones como la campaña negativa, que nada tiene que ver con golpe técnico, es propio de las democracias. Dice que si Castañeda, que si Aguilar Camín, que sí, que muchos queremos que los medios cubran de la misma manera la campaña de Xóchitl que la de Claudia, cosa que muchos pensamos que no ha sido así el caso. No con todos los medios, obviamente, pero de pronto dices, mira, lo de Claudia sí le han dado mucha divulgación, lo de Xóchitl no tanto. En fin, vemos que hay muchos propagandistas de Morena incorporados, muchos pensamos que bajo presión, en distintos medios, ¿no?
Y ya es un poco a eso nos referimos, a que haya más equidad, pero eso no tiene nada que ver con un golpe técnico. Y lo de las campañas negativas tampoco, en todo caso van en doble sentido, y en todo caso quien está haciendo también campaña y campaña negativa contra la oposición, contra Xóchitl, es el propio presidente, y ahí sí hay problema porque la ley lo prohíbe. La ley no prohíbe que Xóchitl o otros legisladores y miembros de los partidos hagan campaña negativa. Sí. Pero sí prohíbe que el presidente la haga. Sí. Y el presidente todos los días está metiéndose en el tema electoral de una ley que él fue el que propuso después del 2006. Sí. Le agradezco mucho a José Antonio Crespo que me haya esperado en la línea para seguir conversando sobre esta expresión del día de ayer que tuvo el presidente López Obrador en su mañanera, de que la oposición y los jueces estarían trabando un golpe de Estado técnico en el actual proceso electoral. Nos estabas diciendo, José Antonio, que pues la legislación que restringe lo que puede decir el presidente y otros servidores públicos en el proceso electoral, pues fue promovida por el propio López Obrador después del 2006. En la reforma política de 2007 se incluyeron pues estas demandas del entonces candidato presidencial López Obrador, a raíz de que no le gustó una expresión en concreto que tuvo Fox al final de aquella elección de 2006, en la que decía que no había que cambiar de caballo en la mitad del río, y que lo llevó a él a decir el cállate chachalaca. Pero finalmente estas limitaciones legales las promovió el propio presidente. Sí, lo que pasa es que suele ocurrir que aquello que te beneficia en términos de leyes, en términos de procedimientos desde la oposición, cuando llegas al poder, paradójicamente eso mismo te estorba. Esa es una regla casi universal, ¿no? Las reglas que le favorecen a la oposición, que son propiamente democráticas, equidad, etcétera, cuando llegas al poder, pues preferirías que no estuvieran porque te estorban, y eso es lo que estamos viendo con Morena en este punto y en muchos otros que hemos visto, que mucho de lo que Morena exigía, ahora lo hacen ellos y les estorban, digamos, por los contrapesos, en fin, por eso los quiere quitar a muchos de ellos. Entonces, por otro lado, decía yo o más bien pienso, que este discurso del fraude técnico, etcétera, pues puede estar preparándose también para la eventualidad de que ganara Xóchitl. Desde luego todos en Morena dicen que va a ganar Claudia, muchos seguramente lo creen sinceramente, otros lo usan como propaganda para dar por hecho que va a ganar Claudia. Bueno, yo no descarto que de aquí a lo que pase, y depende de lo que pase a la elección, pues pudiera ganar Xóchitl, pero en tal caso, ¿cuál sería la reacción de López Obrador? Pues bueno, muchos pensamos que, como siempre ha sido, no aceptar el resultado. Y entonces apelaría al discurso que ya está construyendo. Se metieron grupos que no eran, golpe de Estado técnico, campaña negativa, ayuda del exterior quizá, de la OEA con sus observadores. O sea, un discurso para descalificar un eventual triunfo de Xóchitl si es que se diera. Yo creo que también por ahí está la explicación de este discurso que está desplegando López Obrador, para tener elementos de descalificar un eventual triunfo de Xóchitl. En psicoanálisis se habla de la proyección. Al hablar del nerviosismo de sus opositores, como escuchamos al principio de nuestra entrevista, ¿López Obrador no estará refiriéndose a su propio nerviosismo? Pues yo creo que muchos vemos que sí, que lo vemos de un poco a veces más alterado de lo normal, que se enoja de todo. Por ejemplo, en la cuestión esta del narcopresidente, que surgió a raíz de los artículos que nos informaron sobre la investigación que se había hecho en la DEA, aunque luego se haya cerrado por razones políticas, pues se la pasó varios días sobre eso, es decir, como si sí le hubiera generado algún tipo de preocupación, en vez de simplemente decir, pues no hay nada. La DEA misma dijo que no había nada o que se cerró y ya, pero seguía y seguía días y días hablando de eso, lo que refleja o podría reflejar que sí hay una preocupación real de su parte. Entonces, o la Ciudad de México, ¿no? Donde dijo que se había derechizado la población, se había empanizado o aburguesado, creo que fue lo que
lo que Sí, dijo. por los resultados de la elección intermedia de hace Sí. 2 años o 3 años. Sí, también eso yo creo que le preocupa porque puede perder la capital. Y bueno, pues también los escándalos que están surgiendo de los contratos de sus hijos y demás, todo eso puede estarlo poniendo nervioso. O quizás se está dando cuenta, aunque no lo digan, que en las encuestas reales, en las que no están compradas, sí podría haber una competencia real por parte de Xóchitl. Ujú. Y se están percibiendo que así como que seguro, no tienen ni la presidencia ni la capital, como tú lo dices. Y eso podría reflejarse en pues esas actitudes de enojo excesivo, de preocupación, de hacer este tipo de acusaciones como la de que estaban preparando un golpe de estado técnico, ¿no? Sí, y bueno, una intervención constante en temas electorales, por ejemplo, el domingo pasado en su cuenta de X, comentando el tema de la propuesta del cierre de refinerías que hicieron Álvarez Maínez y también Xóchitl Gálvez. En ese sentido, pues mucha dificultad, eh, pues evitar que el presidente opine sobre estos temas, porque las observaciones se hacen pues a toro pasado y a veces se bajan los videos de redes sociales, pero cuando ya el presidente lo dijo y fue motivo de una amplia discusión pública. Sí, desde luego, porque aunque sean temas, en este caso cuestiones de energía, dice, bueno, pues yo puedo hablar de los temas nacionales, ¿no? Ujú. Pues sí, pero se entremezcla con la campaña porque son propuestas de Sí. campaña de la oposición y entonces al opinar él y al descalificarlo, etcétera, pues sí se puede decir que está interviniendo en la campaña, ¿no? Igual cuando Fox dijo no hay que cambiar de caballo a mitad del río, pues no se estaba refiriendo ni siquiera al propio López Obrador con nombre y apellido, sino que fue muy general y fue suficiente para que López Obrador protestara. Y por cierto, mira, no sé si recuerdas que en el dictamen final del tribunal del 2006 dijeron la intervención de Fox, Ujú. que además hay que recordar que no era ilegal porque la ley no lo prohibía. Dice, la intervención de Fox pudo haber puesto en riesgo el resultado, Ujú. dado que fue muy estrecho el resultado. Eso decía el dictamen. Si tuviéramos un resultado estrecho en favor de Claudia Pues sí, y se aplicara ese mismo criterio, pues ahí sí creo que sería determinante, claro. porque López Obrador, pues la intervención de Fox hay que multiplicarla por 100 En el y caso de esta además elección. con una Pues, prohibición legal explícita que no existía en 2006. exacto. Pues, José Antonio, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, muy amable. Con mucho gusto, pues, hasta luego. Gracias, gracias, José Antonio, que eres analista político.